Hola y bienvenidos. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar por qué un país se llama como se llama? Pues hoy vamos a descubrir los secretos, las leyendas y hasta los malentendidos que se esconden detrás de los nombres que vemos en el mapa. Vamos a empezar con un caso que es cuanto menos sorprendente. A ver, ¿qué puede significar el nombre de Camerún? La respuesta, ya os lo adelanto, tiene miga. Pues sí, tal cual, gambas. La historia es que allá por el siglo XV, unos exploradores portugueses se toparon con un río lleno a rebosar de un tipo de crustáceo. Tal era la abundancia que lo bautizaron como Río dos Camarones, o sea, el río de las gambas. Y con el tiempo el nombre del río se acabó aplicando a todo el país. Curioso, ¿verdad? Y para que no parezca que estos son solo cosas de lugares lejanos, pensemos en España. ¿Qué historia hay detrás de ese nombre? Pues la teoría que tiene más peso dice que el nombre viene de los fenicios. La llamaron Isafanim, que venía a significar algo como Costa de los Conejos. Fijaos, de los conejos. Esto nos demuestra que los nombres pueden nacer de las fuentes más, pero que más, inesperadas. Vale, después de estos ejemplos tan curiosos, vamos a meternos un poco más en materia. Y es que muchos nombres de países siguen patrones bastante claros, y un buen punto de partida para entenderlos es fijarse en sus terminaciones. Fijaos en esto. Sufijos como ia, del latín, land, del germánico, o istán, del persa, todos en el fondo significan lo mismo, tierra de o lugar de. Actúan como una especie de atajo lingüístico. Por eso tenemos Rusia, Finlandia o Pakistán. Una de las maneras más comunes y lógicas de nombrar un lugar es simplemente describir cómo es, describir lo que se ve. Imaginemos la escena. Unos navegantes venecianos se acercan a la costa y ven el monte Lovchen cubierto de bosques tan densos que parecen negros. La imagen es tan potente que de ahí nace el nombre Montenegro. Otro caso que es de libro, Noruega. Viene del nórdico antiguo Nordvegr, ni más ni menos que el camino del norte. Simplemente describe la ruta marítima que usaban los vikingos, directo y al grano. Y aquí tenemos un nombre que es como una muñeca rusa, tiene capas. Proviene del río Níger, pero es que el nombre del propio río, a su vez, viene de un término mucho más antiguo que significa río de los ríos, así que Nigeria es literalmente la tierra del río de los ríos. A veces, el lenguaje nos juega malas pasadas. ¿Qué ocurre cuando dos nombres suenan casi idénticos pero apuntan en direcciones completamente opuestas en el mapa? Aunque suenan parecido, sus orígenes no tienen absolutamente nada que ver. Austria era el Osterrik, el reino del este del imperio de Carlomagno. Australia, por otro lado, era la Terra Australis, la hipotética tierra desconocida del sur que aparecía en los mapas antiguos. Uno es el este y el otro es el sur. Pero claro, no todo es geografía. Muy a menudo los nombres de los países no describen la tierra, sino a la gente que la habitaba. Aquí vemos una variedad increíble, desde nombres que describen la fiereza, como los francos, el aspecto, como los etíopes, y sus caras quemadas por el sol, o incluso sus oficios, como los remeros que dieron nombre a Rusia, o sus prácticas, como en Suiza, la tierra de los que quemaban bosques para cultivar. Esta frase resume un concepto fascinante, la idea del nosotros contra ellos, donde los nombres se basan en si se entendía o no el idioma de un grupo. ¡Exacto! Los pueblos eslavos se definían a sí mismos por su lengua, se llamaban la gente de la palabra. ¿Y cómo llamaban a los extranjeros? ¿A los que no entendían? Nemchi, que literalmente significa los mudos o los que murmuran. Y ahora llegamos a una de las partes más curiosas. ¿Qué pasa cuando el nombre de un país entero es básicamente fruto de un gran malentendido? Esta es la famosa historia de cómo la palabra para un simple poblado se convirtió en el nombre del segundo país más grande del mundo. Cartier escuchó Kanata, que significaba aldea, y pensó que se referían a toda la región. Un pequeño error con consecuencias enormes. Y un caso muy conocido es el de Venezuela. Al explorador Alonso de Ojeda, las casas de los indígenas construidas sobre pilotes en el agua le recordaron muchísimo a la ciudad italiana. Y de ahí salió el nombre, Pequeña Venecia. Así que, como hemos visto, cada nombre cuenta su propia historia, que puede ir de lo más poético a lo francamente extraño. Para terminar, una ronda rápida de algunos de los orígenes más evocadores. Tenemos a México, que significa el ombligo de la luna, a Brasil por el color de brasa de un árbol, Japón, la tierra donde nace el sol, Argentina por la plata que se soñaba encontrar, y la curiosa historia de Portugal, que viene de Portus Cale. Como Cale también significaba puerto, es básicamente puerto. La conclusión es clara. Estos nombres son mucho más que simples etiquetas en un mapa. Son auténticas cápsulas del tiempo que guardan la historia, la geografía y hasta los errores de nuestros antepasados. Y con esto cerramos. Pero queda una pregunta en el aire, para darle una vuelta. ¿Qué historia se esconde detrás del nombre del lugar donde vivimos?